Saludos hermanos, hermanas de todo el mundo que por estos medios nos están observando y nos están escuchando. Traemos la parte final de este ciclo de charlas que he venido ofreciendo sobre calvinismo o mitología. En esta ocasión vamos a concluir este tema. Y para eso le pido a todos, como siempre, apegado a la palabra de Dios, que busquemos la Biblia para leer unos cuantos versículos que nos van a servir de base para la prédica. En esta ocasión, hermanos, les pido que busquemos el libro de Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Esa parte la vamos a leer siempre en nombre del Padre, del Hijo y el poderoso Espíritu Santo, y todos decimos amén. Pedimos al Padre poderoso, una pequeña oración vamos a hacer, pedimos al Padre poderoso que nos dé total entendimiento de su palabra, de tal forma que lo que vayamos a decir siempre, Padre amado, sirva de orientación, sirva de lucidez y entendimiento a todos los seres humanos, a todos los cristianos, especialmente a los cristianos que están oyéndonos por este medio en todo el mundo. Así que esta palabra siempre la dirigimos con esa intención. Dice la palabra, 1 Timoteo 4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edifican de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Dice el 2 Timoteo en el 2:25, dice el 2:25, refiriéndose también a esta parte, a la parte de las confusiones que creaban en esos momentos en las iglesias, igual que ahora, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede a que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Hermanos, estos versículos que leemos, hay otro más específico, pero quise tomar esto porque era dirigiéndose Pablo a su discípulo Timoteo, a quien había dejado a cargo de la iglesia en Éfeso, porque realmente Éfeso era un lugar de mucha contienda ideológica, como hay ahora, y él quería dejar bien sólida cuál era la función de un cristiano, la función de un pastor, y en qué debía uno fundamentarse para mantener orientada a la congregación, a la población, al mundo. Realmente Pablo escribió esto alrededor de los años 64, después de ser hecho preso la primera vez y liberado, hizo un recorrido, y en ese recorrido escribió, se puso en contacto con Timoteo, lo dejó en Éfeso y le mandó luego esta carta. Realmente, hermanos, en esta ocasión he tratado de explicar de manera muy general lo que es el origen de la desviación de la predestinación, tomado como mucho para traer confusión y mucho para uso propio y mucho para sentirse liberado de carga, de compromiso ante la iglesia y ante el mundo y ante la difusión de la palabra. Y muchos lo usan para manera personal. Específicamente me estoy refiriendo a los versículos que siempre he estado tratando de desarrollar,
que es de Romanos 8, 29 y 30, donde dicen que porque a los, dicen estos versículos, que por los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ustedes lo pueden leer en su Biblia. El 30 dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, esto también glorificó. Algo similar se ve en el libro de Éfeso, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, que luego lo veremos. Pero también nos dice en Romanos 8, 32, a continuación del 30, dice también, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, lo entregó por todos nosotros. Ya está claro que ya no lo entregó por ti ni por mí, sino por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En este último versículo no lo incluyen los de la predestinación, porque realmente ya ahí cuando habla de todos nosotros, ya ellos chocan un poco con lo que quieren desarrollar esa parte de la predestinación. Dijimos que realmente esta parte de esta mala interpretación obedece a la traducción o transpolación de pasar del hebreo al griego de palabras usadas por Jerónimo, por influencia, dijimos en aquella ocasión, de Agustín de la ciudad de Hipona. Y influenciado por el gran filósofo Platón, que era un creyente en la predestinación, y inclusive en su libro de la República habla sobre la clasificación social de la sociedad en diferentes categorías, e incluso dice que si tú naciste de un carpintero, tu profesión será carpintero, y que si naciste de un médico, tu profesión será médico, y que basado en eso él pensaba hacer una ciudad ideal. Y la confusión vino porque realmente Agustín de Hipona influyó, porque fue un seguidor de la filosofía platónica. Entonces él se hizo un filósofo basado en esa filosofía, y eso le trajo la distorsión, porque realmente la palabra original no era predestinación, como ya sabemos, era proorizo, que quiere decir convocó, llamó, invitó. Y con esto dicen a la gente de la predestinación, que Dios, al cambiar esa palabra, que quiere decir que Dios cogió un grupo de personas para ser salvo. Lo que siempre decía Juan Calvino, salvo siempre salvo. Pero nunca dijo, y los otros condenados siempre condenados. Porque si unos son salvos siempre salvos, entonces el que es condenado siempre es condenado, y de nada le sirve a él que venga a este lugar a hacer un esfuerzo extraordinario. El que es condenado siempre es condenado, hace un esfuerzo extraordinario por siguiendo apegado a la palabra, siguiendo los principios bíblicos, actuando conforme a lo que Jesús establece, porque de nada va a servir, porque condenado siempre es condenado. En el otro lugar, el salvo siempre salvo, podía adulterar, podía fornicar, podía robar, asesinar, y porque fue elegido para ser salvo, salvo será siempre salvo, no importando lo que sea. Y ese fue el error mayúsculo en que se cayó, que hasta nuestro día eso ha venido repercutiendo de una manera extraordinaria, que realmente eso va en contra de lo que estableció Jesús acerca del Evangelio. Y lo que dice también Pablo en los versículos 16 y 17, en el capítulo 1 de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que el Evangelio es poder de Dios para salvación.
poder de Dios para salvación, porque por medio del Evangelio se nos anuncia la promesa, y la promesa de salvación lograda al creer y recibir la fe. Cuando usted tiene el Evangelio de salvación, usted llega a creer, porque como dice también Pablo en el capítulo 10, que todo aquel que en él cree, todo aquel que invoque su nombre, será salvo. Y cómo lo invocarán si no han oído quién le hable, y cómo oirán si nadie ha ido a predicarle. O sea que la fe viene por el oír que es la palabra de Dios. Entonces esa persona se llena de fe y confía en que Dios le va a salvar. Le va a salvar por justicia, por su gracia y justicia, y por medio de la fe en Jesús. Entonces eso hace que el Evangelio sea realmente el propósito principal que nosotros debemos tener, como dice Mateo 28 y 19, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y también debemos aclarar que en ese momento, en los momentos en que se estaba desarrollando la predestinación y el libre albedrío por Jacobo Arminio, esas dos corrientes y otra más que se desarrollaron, se estaba luchando era contra las rameras, se estaba luchando contra la Iglesia Católica, que tenía un poder absoluto de todo lo que se llamaba teología y doctrina en ese momento, de tal manera que todo aquel que se oponía podía ser sancionado, e inclusive personas de alto nivel, jerárquico, príncipe, lo que fuera, quien fuera, porque tenía un control total de la población, al grado de que con la intimidación, como dije en otra ocasión, de decir que a todo aquel que se oponía a las disposiciones de la iglesia era hereje, y el que era hereje podía ser llevado a la hoguera. Entonces la gente estaba intimidada con eso. Pero realmente eso fue la lucha por la cual tuvieron que morir muchos mártires, como ya pusimos en nuestras prédicas, y no voy a repetir los nombres porque ya lo tienen ahí. Si lo quieren buscarlo, pueden ver. Entonces vemos que el propósito del Evangelio es eso. Y cuando Jesús vino a la tierra, cuando vino aquí a esta tierra y se hizo hombre, Él explicó bien claro, porque Él vino con un propósito. Y el propósito quedó establecido en Mateo 10, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Y Mateo 22, del 2 al 14, que realmente que voy a explicar más adelante, para darle un seguimiento a esa parte. Porque el propósito era ese, y por eso Jesús, vamos a explicar el Mateo 10 del 5 al 15, que realmente es cuando dijo que mandó los discípulos 2 en 2, diciéndole que vayan en busca de las ovejas perdidas, y que no fuera a entrar a casa de gentiles ni de samaritanos, sino que fuera por las ovejas perdidas, porque ese es el propósito. Luego la cosa cambió porque ellos negaron ese llamado, porque esas personas se negaron, y como se negaron a ser rescatados, a ser traídos a redil, Jesús entonces cambió las cosas, y fue lo que entonces mandó a decir el 28 y 19, que ya no solamente fueran a los judíos, a los israelitas, sino que fueran a todo el mundo buscando las ovejas que querían entregarse. Lo que quiero decir con esto es simplemente que porque el pueblo de Israel haya sido designado, no quiere decir que es salvado. Se salva aquel que obedece a la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios. El que no será juzgado, y no soy yo quien voy a juzgar, pero que tengo que juzgar, pero será juzgado el día postrero, el día que venga el juicio final, como lo dice en Apocalipsis. Entonces, eso es la forma de que nosotros estamos enfocando esto, porque todo esto debemos enfocarlo, hermano, de una manera espiritual. La persona que no ven esto de manera espiritual, sino que lo usan de un sentido lógico, diciendo que Dios es perfecto y que Dios todo lo puede y que todo lo sabe, y sabemos que así es, porque cuando Dios creó el mundo, creó a Adán y creó a Eva, creado, no que los vinieron de una
relación sexual, sino creado. Así como fueron creados todos los ángeles, inclusive Lucifer y todos los ángeles rebeldes. Todos fueron creados, o sea, formados a la estatura de su tamaño, fam. No fue que fueron creciendo, desarrollándose, sino creados. Y eso tiene mucha importancia, que luego también lo veremos, cómo es la diferencia de una persona que nace de una relación y lo que fue creado. Jehová Dios creó todo, creó los animales, creó la planta en ese momento y creó los ángeles, creó todo, creado. Y esas personas tenían su estatura y su tamaño. Al ser creados no tenían un estado degenerativo como el de nosotros, de lucha interna. Pero eso ya es proceso de otra explicación. Pero sí dice Pablo en 1 Corintios 2:14 que para poder entender todas estas cosas hay que ver espiritualmente. Y creo que eso fue lo que le faltó a la mayor parte de las personas que estuvieron en los años de la Reforma, buscando muchos de ellos, los presbiterianos, los calvinistas, que no se enfocaron espiritualmente al querer hacer su planteamiento. Y para ver esto hay que hacerlo espiritualmente, porque si tú no lo haces espiritualmente no lo vas a poder entender. Esto hay que verlo así. Dijo Jesús dirigiéndose a los judíos en Mateo 11:24, que el juicio contra Capernaum será más terrible que el juicio que se va a hacer a la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque en Capernaum oyeron la palabra del rey, la palabra de él, y no todos aceptaron. Porque también dice Jesús en Mateo 22:2-14, que habla de lo invitado a la boda del Hijo, o sea, de Jesús, que el padre de la boda del Hijo, del Rey, que es Jehová, y no todos asistieron. O sea, todos lo invitaron en esos momentos, fueron los judíos, pero no todos aceptaron la invitación, presentaron muchas excusas. Entonces esa persona realmente no tiene entrada al reino, porque él dice mismo Jesús que esa persona luego va a ser excluido del reino. En Lucas 13, del 27 al 28, serán excluidos del reino y ellos van a crujir de dientes al ver a Abraham, al ver a Isaac, al ver a Jacob y no poder estar en esos lugares. ¿Qué quiere decir? Que no van a entrar al reino. Por más que ese pueblo fue designado, porque en ese momento, es que debo entender, porque uno tiene que entender, en ese momento Jesús se estaba dirigiendo no a los gentiles, se estaba dirigiendo a los judíos, pueblo elegido para ser sacerdotes y reyes, pero ellos se negaron de eso. Entonces, en ese momento, cuando ellos, dice Lucas 13:27 al 28, capítulo 13, versículo 13 28, que entonces se dará el crujir de dientes de todos aquellos, de los judíos, que al ver a Abraham, al ver a Isaac y ver a Jacob en lugares celestiales, y ellos no pueden ir, ellos van a llorar. Quiere decir que van a estar excluidos, serán excluidos. Y fueron elegidos originalmente, y no me digan que Jehová Dios se equivoca al elegir a un grupo y luego se les revela. No, Jehová Dios sabe todo, es omnisciente, omnipotente, todo lo sabe, todo lo puede. Pero lo que resulta es que Jehová Dios también tiene el grado de darte libertad de acción. Te crea y te hace, como creó a Adán, como creó a Eva y a Lucifer, a todos los ángeles. Él sabía que podía haber un momento de rebelión, él sabía que pero eso no le negaba a él de dejar de ser. Es como la evolución, la tierra. Jehová Dios hace la tierra y todos estamos aquí. Y Jehová sabe que hay catástrofe y que vienen todas esas cosas. Pero Jehová Dios, porque haya catástrofe, no va a mantener las tierras en un estado inestable. La mantiene totalmente evolucionando y lo mantiene en movimiento, al igual que el ser humano está en movimiento constante, porque ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros estemos en movimiento constante y no estemos fijos, ni estemos esperando a que Él nos diga esto o aquello, porque esa no es la función de Él. La función de Él es crearte a ti, entonces tú haces. Porque bien lo dice la palabra, Jesús no va a orar por ti. Si tú no oras, si tú no buscas, si tú no haces, Él no lo va a hacer. Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres tu puerta,
Si tú abres la ventana de tu corazón, yo entro. Si no, no entro. Simplemente así es Jesús, así es Jehová Dios. Él te toca, Él te manda el Evangelio, Él te da el mensaje de salvación, Él te dice cómo salvarte, cómo tú vivir una vida eterna junto a Él. Pero si tú no obedeces, Él no va a tumbar la puerta, Él no te va a forzar la puerta, cosa que Él puede hacerla, cosa que Él puede entrar sin tener ni siquiera que abrirla, como hizo Jesús cuando se presentó a los discípulos que estaban en el aposento alto, esperándole. Él entró por la pared, Él puede hacer eso, pero no es la función de Él. Que debemos entender, una cosa es la que Dios puede hacer, que lo puede hacer todo, y otra cosa es que lo que Él hace y el respeto que Él tiene hacia los demás. Dios no es un dictador, Dios no busca la forma ni actúa como Lucifer, empujándote a hacer. Él te presenta, Él te toca, Él te manda mensajeros, Él manda a los predicadores, manda a los evangelistas, Él manda los mensajes a través de los medios radiales, como estamos haciendo ahora, que estamos haciendo un programa de radial que se titula Radio Hoy Jesús Te Invita, que le pido a todos que lo busquen y oigan los mensajes que vamos a transmitir por ahí, porque ahora mismo estamos en etapa de prueba, estamos difundiendo música cristiana. Si tú quieres oírla, la puedes oír, la puedes ver, y te repito el nombre, Radio Hoy Jesús Te Invita.com. Tú lo buscas en internet y podrás tener música 24 horas, música cristiana. Estamos buscando y llamando, pero si no abre tu puerta, si no enciende tu televisor, si no enciende tu teléfono, si no enciende tu tablet, si no busca la forma de tú tienes todos los medios. Dios realmente sabe bien lo que hace y por qué le prepara al hombre. Le permite que el hombre haga toda la herramienta electrónica y demás con un solo objetivo, de que su palabra sea difundida a través de esos medios, y después no hay excusa, porque el teléfono celular, yo creo que lo tiene cualquier persona ahora que no sea de un país o dictador donde no lo permiten. Todo país libre, todo el mundo tiene un teléfono celular. Y es fácil, tú buscas www.com, Radio Hoy Jesús Te Invita, y podrás seguir escuchando estas transmisiones que vamos a seguir haciéndolas esta tarde. Pero realmente es el objetivo nuestro, de que tú ya dejes de ser necio, de que tú dejes de ser encerrado, de que tú salgas de ese estado de polémica, de discusión, de que libre albedrío, de que predestinación. Eso no fue el objetivo, porque vino Jesús aquí a crearte a ti, darte la palabra. Jesús vino aquí a darte la palabra para que tú puedas ser salvo y tú lleves la salvación a otros. Si tú no tienes un medio de difusión, nosotros vamos a tener aquí líneas de teléfono directa que tú podrás llamar y a transmitir tu pensamiento al mundo también. Nosotros vamos a tener una línea de Facebook. Nosotros vamos a tener también correo electrónico, email, para que todos tengamos una interrelación y podamos así desarrollar bien lo que quiere Jesús, lo que quiere Jehová Dios. Llevar el evangelio para que todo aquel que oiga, crea, y al creer tenga fe, y que la fe viene como gente por el oír. Y ese es el objetivo de nosotros, de que tú desarrolles tu fe por el oír, y al oír creas en que Jesús te va a dar la salvación, y que la salvación viene por gracia de Dios y su justicia divina, no por ninguna obra, ninguna acción. Toma bien esto en cuenta, hermanos. Estamos hablando de cosas muy serias. No estamos hablando de cosas personales. No estamos hablando de que yo nací siendo el artista y por artista me quedo y nunca me voy a perder. No, usted nació por una función, no solamente de que usted nació al momento de nacer. Sabemos que nacemos en pecado, pero la palabra está ahí para que tú te liberes del pecado y tú puedas actuar conforme a lo que quiere Dios y no conforme a lo que plantean los hombres. Somos cristianos, no somos calvinistas, no somos arminiistas, no somos Martín Lutero, no somos nada. Somos cristianos, seguidores de Cristo y no de ningún otro hombre. Si tú estás oyendo por primera vez y tienes el deseo de entregarte a Dios, de entregarte a Jesús, y con entregarte no quiere decir que te va a quedar
salvo una vez. Si te entrega y permanece en la palabra, tú entonces vas a ser una persona salva. Te entrega y permanece en la palabra. Porque lo dice por ahí, lo dice Pablo, como lo leímos, que dijo Pablo, sí, en Timoteo, que realmente para que aquellos, como leímos en 2 de Timoteo, en el capítulo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Eso yo le pido a ti, que te arrepientas y conocerás la verdad. En este momento inclina tu rostro, vamos a hacer una pequeña oración y tú decides luego qué hacer. Oh Santo Dios Padre Señor, en este momento di conmigo: yo reconozco, Señor Dios, que tú enviaste a tu Hijo aquí a la tierra para salvación de todo aquel que en Él crea, que murió, que resucitó al tercer día, para darme la evidencia total de que yo también tengo la misma posibilidad de morir, resucitar, siempre y cuando crea en Él como tu Hijo y tú como Salvador. Que yo digo esto siempre, siempre lo digo, siempre de toda sinceridad de mi corazón, y lo confieso con mi boca. Si así lo hace, Dios te bendiga. Amén.